Bien muchachos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a abordar el capítulo 1 del curso de máquinas eléctricas. Sí, en este capítulo 1 vamos a hablar conceptos generales de las máquinas rotatorias y algunos conceptos y meternos derecho ya a la teoría de la conversión de energía a partir de la energía almacenada en el campo o la coenergía. ¿Sí? Eh, entonces, como contenido de este capítulo, ¿ok? Uno del curso, vamos a analizar las generalidades, ¿sí? Aspectos constructivos de las máquinas eléctricas, componentes, eh, definiciones básicas, de manera que ustedes se vayan familiarizando con el lenguaje que vamos a usar durante el curso, ¿sí? Y además, el capítulo incluye el tema de la conversión de la energía. En este video nosotros nos vamos a enfocar a las generalidades, ¿ok? Y la conversión de la energía le vamos a dedicar probablemente más de un capítulo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un siguiente video. Entonces, lo primero que tenemos que saber que las máquinas rotatorias, ¿ok? Pueden clasificarse ya sea como motores o generadores, ¿ya? ¿Y qué es lo que diferencia un motor de un generador? En ambos casos tenemos una máquina eléctrica rotatoria que funciona bajo el mismo principio, pero la principal diferencia es el flujo de potencia, la dirección del flujo de potencia, ¿sí? Entonces, por definición, un motor eléctrico es aquel dispositivo que transforma la energía eléctrica, ¿ok? En energía mecánica, es decir, toma energía de la red y la convierte en trabajo útil, ¿ok? Y el proceso se realiza mediante la acción del campo magnético. En cambio, un generador realiza el proceso inverso, es decir, toma la energía mecánica disponible y la convierte en energía eléctrica, ¿ok? A través del mismo principio de acción, o sea, a partir del campo magnético, ¿sí? Ejemplo clásico de un motor eléctrico, por ejemplo, cuando ustedes a través de un enchufe o toma corriente conectan una máquina eléctrica rotatoria y desarrollan trabajo con ella. Por ejemplo, una correa transportadora, ¿sí? A través de este motor eléctrico ustedes mueven una correa transportadora, ¿cierto? Y llevan material desde un punto a otro, ¿sí? Un ejemplo para generador, ¿sí? Son las grandes centrales que a través de que convierten la energía potencial almacenada en el agua en altura, ¿cierto? Esta agua cae, impacta en una turbina, la turbina mueve a una máquina eléctrica y esa máquina eléctrica desarrolla o convierte esta energía mecánica en electricidad, ¿sí? Y de esa forma ustedes las tienen disponibles en sus hogares. La característica importante de las máquinas eléctricas es su elevado rendimiento, ¿sí? Típicamente este rendimiento va a andar alrededor del 80% en una potencia baja, por ejemplo, um, 3 cuartos de HP o 0,75 kW. Para potencias menores, ya cuando estamos hablando de fracciones de HP, por ejemplo, un cuarto de HP o medio HP, la eficiencia va a resultar menor, pero no va a ir más abajo del 60-70%, ¿sí? Y este rendimiento va a ir aumentando a medida que la potencia se incrementa. Podrían llegar a rendimientos del 97% en una máquina de muy alta potencia, ¿sí? Eso quiere decir que prácticamente de toda la energía que nosotros desarrollamos o consumimos, ¿sí? Solamente el 3% se pierde en forma de pérdida, en forma de calor, ¿sí? Eso es muy, muy bueno. Después vamos a ver los números de la eficiencia de los motores de combustión y para darse cuenta que están muy por debajo de los valores que estamos hablando en este párrafo, ¿sí? Y la otra ventaja de las máquinas eléctricas, y en general esta ventaja es gracias a la energía eléctrica, ¿sí? Es la facilidad de transporte y la disponibilidad de la energía eléctrica, ¿sí? Es decir, eh, es muy factible que en el punto en donde ustedes van a necesitar el motor, van a tener disponibilidad de energía eléctrica, ¿sí? Algo que con motores de combustión es un poco más complejo, ¿sí? Porque para llevar esa energía habría que transportarla ya sea en camiones, ¿ok? O en algún medio de transporte que permita llevar el combustible y naturalmente eso es mucho más complejo porque ustedes saben que el combustible es altamente inflamable, ¿sí? Y por lo tanto obviamente presenta
los motores de combustión, ¿sí? Presentan esas desventajas desde el punto de vista técnico operativo, ¿sí? En esta PPT lo que estamos viendo es algunos números, ¿cierto? Que hablan de la eficiencia de los motores a gasolina. Típicamente van a andar entre un 20 y un 30%. Ahí se me escapó un 3. Eh, de eficiencia máxima, o sea, estamos hablando de que es más o menos como con el mejor motor a gasolina comparado con el peor motor eléctrico, ¿cierto? Bien diseñado naturalmente, ok, vamos a tener la mitad de la eficiencia, ¿sí? Eh, y en el caso de un motor diésel, la eficiencia anda de un 30 a un 45%, también muy, muy por debajo, ¿ok?, de la eficiencia de un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo una comparación entre los números, ¿sí? Naturalmente, una máquina eléctrica desde el punto de vista de eficiencia es muy, muy superior, ¿ya? Ah, en las figuras que hay a mano derecha, ¿sí? Hay un par de gráficos, ¿sí? Un gráfico es un gráfico típico, ¿sí? De torque y velocidad determina finalmente el punto de operación de una máquina, ya sea eléctrica o a combustión. Y en este otro gráfico se muestra la potencia en HP en función de la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos distintos puntos de operación, ¿ok? Y que van a determinar ya sea torques en función de la velocidad y potencia en función de la velocidad. Y por lo tanto podemos establecer una relación, ¿sí? Entre el torque y la potencia para una misma velocidad, ¿sí? Estos gráficos corresponden a dos vehículos eléctricos, uno el Nissan Leaf en rojo, ¿sí? Y el otro es el Nissan 1.6, ¿sí? En morado, ¿ok? O azul, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver ahí las características de torque en función de la velocidad del Nissan Leaf y el Nissan 1.6, ¿sí? Y en la característica de potencia en función de la velocidad de ambos vehículos, ¿sí? Y bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Si ustedes se fijan en el motor de combustión, ¿sí? El torque que desarrolla la máquina aparece a una velocidad definida que podríamos decir que serían aproximadamente 900 RPM, ¿sí? Bajo esa velocidad, fíjense que el motor no desarrolla torque, ¿ya? Esa es la velocidad de ralentí. Ustedes pueden investigar un poquito más qué significa eso, ¿ok? Pero es aquella velocidad en donde el motor puede desarrollar torque, el motor a combustión puede desarrollar torque, ¿cierto? A una velocidad eh, constante. Esa es la velocidad mínima para desarrollar torque a una velocidad constante, ¿sí? Ah, y luego, ¿cierto? El torque empieza a aumentar a medida que el torque disponible empieza a aumentar a medida que la velocidad aumenta, ¿cierto? Llegamos a un punto como de saturación y luego el torque decae a unas ciertas RPM máximas que aquí están mostradas como 6.500 más o menos RPM, ¿sí? Por otro lado, el vehículo eléctrico con motor eléctrico, ¿sí? Puede desarrollar un torque constante en una cierta zona de operación por debajo de los 2.800 RPM más o menos, ¿cierto? Y luego ese torque decae, ¿ok? En función de esta curva, ¿cierto? Hasta velocidades de 10.500 RPM. Fíjense la diferencia, ¿sí? Primero que nada, lo que uno podría ver es que el motor eléctrico desarrolla más torque, ¿sí? En un rango de velocidades mayores. Y solamente en un punto, en un rango muy acotado, ¿ok? El motor de combustión desarrolla el mismo torque o par, ¿sí? Se me olvidó mencionar que en ambos casos los motores son de la misma potencia total, ¿sí? La potencia máxima, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué quiere decir finalmente que el motor puede desarrollar más torque, ¿cierto? A la misma potencia. Finalmente eso significa que ustedes tienen más capacidad, ¿cierto?, de generar aceleración con su máquina, ¿sí? Ustedes saben que la diferencia de torque, ¿ok?, genera aceleración, ¿sí? Tenemos el torque inercial del motor, el torque roce por ventilación, etcétera. Eso está en contraparte, ¿cierto? El torque que puede desarrollar el motor, ¿sí? Eh, y por lo tanto, ¿cierto? Ustedes tienen mayor capacidad de acelerar con el motor eléctrico, ¿sí? Y por otro lado, ¿ok? Si se fijan en las curvas de potencia, ¿ok? Obviamente, desde la velocidad en donde la máquina no desarrolla torque, no podemos tener potencia. Recuérdense que la ecuación que define eh, la potencia, ¿cierto?
vamos a anotar por aquí, para que se vea en el video. Potencia es igual a torque por velocidad, ¿sí? Y eso quiere decir que si la velocidad es cero, ¿sí? Perdón, que si el torque es cero, ¿ok? No importa a qué velocidad yo esté operando, ¿cierto? Naturalmente no estoy desarrollando potencia, ¿sí? Entonces, la potencia que entrega el motor a combustión, ¿cierto? Parte de estas 900 RPM, ¿cierto? Y empieza a aumentar, ¿cierto? Hasta que alcanza la potencia máxima y luego decrece, ¿sí? Entonces nosotros alcanzamos la potencia máxima, por ejemplo, a las 6000 RPM y en el rango de velocidad entre 900 RPM y 6500 RPM, ¿cierto? Tenemos una potencia disponible menor. Por otro lado, ¿cierto? El motor eléctrico, ¿sí? Del vehículo del Nissan Leaf, ¿ok? Desarrolla una potencia que parte desde la velocidad cero, aumenta a una potencia máxima, ¿sí? Que vendría siendo la potencia eh, máxima del motor eléctrico, ¿ok? Y luego mantiene esa potencia constante, ¿ok? Hasta la velocidad, ¿cierto? De las 10.500 RPM. Entonces, fíjense que de alguna forma el motor eléctrico aprovecha de mejor forma en un rango de velocidad más amplio la velocidad máxima, ¿sí? Que puede desarrollar, ¿sí? En cambio, el motor de combustión solamente desarrolla esa potencia máxima en un punto, ¿sí? Bien, el último gráfico que se muestra en esta PPT es un gráfico de torque y velocidad, ¿sí? Y en este gráfico de torque y velocidad, que vendría siendo más o menos lo mismo que este de acá, si fíjense que aquí tendríamos, ¿cierto? Esta curva en rojo, ¿ok? Lo que está mostrando es un mapa de eficiencia, ¿sí? Un mapa de colores de la eficiencia del motor eléctrico. Entonces, si se fijan, las eficiencias van desde un 85 a un 95%, ¿sí? Entonces ustedes, dependiendo del rango de operación del motor eléctrico, ¿cierto? Van a tener distintas eficiencias. Por ejemplo, en la zona de 0 a 1000 RPM, bueno, la eficiencia probablemente va a andar en el rango entre el 85 y el 86%, ¿sí? Para un torque, ¿cierto? Que va desde 0 hasta los 300 newton metros, ¿sí? Y luego hay una zona de alta eficiencia aquí, ¿cierto? En toda esta zona, en donde prácticamente vamos a desarrollar un 94-95%, ¿cierto? Que sería la máxima eficiencia de este motor, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos puntos de operaciones, fíjense las eficiencias que pueden alcanzar desde un 80, ¿sí? 85, perdón, por ciento hasta un 95%, ¿sí? Si nosotros miráramos los gráficos de eficiencia de los motores de combustiones, bueno, andaríamos siempre por debajo de estos valores. O sea, evidentemente la eficiencia de nuestro motor eléctrico es mucho mayor que la eficiencia del motor a combustión, ¿sí?